Le damos la gloria al Señor por tenernos un domingo más en su casa, un domingo más en su presencia. El Señor es el que nos tiene en este lugar. Estamos en el mejor lugar de todos, que es la casa de Dios. Vamos al libro de Génesis, Génesis capítulo 12. Génesis capítulo 12. Voy a disertar bajo el título Cuando caminas con Dios. Cuando caminas con Dios, es necesario caminar con Dios. Es necesario caminar con el Espíritu Santo. Es necesario caminar dirigidos por nuestro Señor. Todos los hombres en la Biblia fueron dirigidos por Dios. Pero en momentos determinantes muchas personas se apartaron de la voz de Dios. Si Adán hubiera escuchado las instrucciones de Dios, Adán no hubiera errado. Si Eva hubiera escuchado las instrucciones de Adán, que lo daba a través de Dios a través de Adán, perdón, Eva no hubiera fracasado, la humanidad no hubiera fracasado. El éxito de un hombre o de una mujer consiste en escuchar la voz de Dios, en leer la palabra y en aprender a ser dirigido por el Espíritu Santo. Génesis 12, versículo 1, versículo 2 dice: pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra. Le repito, ahí dice Jehová había dicho a Abraham. Fue Dios el que le habló. Y dice: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Primero le da una orden, le da una dirección, le da una alianza. Después viene la promesa. Después le dice: y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Amén. Aquí vemos el llamamiento de Abraham, y lo primero que Dios le dice a Abraham es que se salga de su lugar, que deje a sus parientes y que se salga de la casa de su padre para ir a un lugar que Dios le iba a mostrar. Según la palabra en el Nuevo Testamento dice que Abraham salió sin saber a dónde iba. Muchos de nosotros sabemos para dónde vamos, otra gente no sabe para dónde va, pero el secreto de la voz de Dios consiste en caminar, y en el camino Dios me va a dar órdenes específicas para hacer las cosas. Las órdenes de Abraham eran que saliera de su casa, saliera de su parentela y saliera de la casa de su padre y avanzara, y en el camino Dios le iba a mostrar qué iba a suceder si Abraham obedecía. Dice la Biblia que si Abraham obedecía, iba Dios a formar una nación grande por medio de él. Lo iba a bendecir, y Abraham era un hombre bendecido económicamente, pero Dios lo quería bendecir con más. En primer lugar con hijo, en primer lugar con nieto, en tercer lugar con una descendencia, y en cuarto lugar con 12 tribus. Amén. Vemos la palabra que aquí primero le dice que va a formar una nación grande, también le dice que lo va a bendecir, y después le dice: engrandeceré tu nombre y serás bendición. Nadie puede bendecir a otro si no está bendecido por el Padre primero. Venga. ¿Cómo Abraham logró bendecir mucha gente? A través de la presencia de Dios en él. El nombre de Abraham se propagó, se hizo grande, y hasta el día de hoy a través de Abraham nosotros estamos siendo bendecidos. Por Cristo fuimos bendecidos. Por Cristo
estamos dispuestos a caminar bajo la voluntad de Dios, y lo primero que tienen que hacer ustedes es escuchar las instrucciones. Muchas personas dicen: yo quiero escuchar la voz de Dios. Ahora la pregunta es: ¿para qué? Si no le va a obedecer, mejor no pregunte nada. Dios, cuando habla, da instrucciones, y mucha gente escucha la voz de Dios, pero pocas veces escucha las instrucciones que Él da. Las instrucciones para Abraham fueron específicas. Le dijo: sal de tu tierra, sal de tu parentela y sal de la casa de tu padre. El error de Abraham fue llevar a Lot. El error de Abraham fue llevar a su padre. Y ahí tuvo obstáculos. La promesa se cumplió, sí, pero vienen obstáculos en el camino. Tuvo que esperar a enterrar a su padre para avanzar. Tuvo que tener riña con Lot para apartarse de Lot. O sea, tuvo enemistad con su sobrino. Ahora, ¿escucha la voz de Dios usted? ¿Qué le ha dicho el Espíritu Santo? No es tan importante que Dios le hable, sino que usted escuche las instrucciones para obedecer. Porque para hacer algo debo aprender a escuchar la voz de Dios y las instrucciones que Él me da. Vamos a Hechos capítulo 7. Hechos capítulo 7. Abraham es considerado como el padre de la fe. Y nos ha dado ejemplo de que Dios puede hacer cosas grandes aún en la vejez. En la vejez fue llamado Abraham. En la vejez fue llamado Moisés. Muchos fueron llamados siendo jóvenes, otros fueron llamados siendo viejos. Lo importante es que Dios lo llame. Amén. No es tan importante la edad, sino que Dios lo llame. Escucha lo que dice Hechos capítulo 7, versículo 2 al 5. Dice la palabra del Señor: y Él dijo: varones, hermanos y padres, oíd. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán, y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán. Y de ahí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra, en la cual vosotros habitáis ahora. Escuchen. Y no le dio herencia en ella, ni aún para sentar un pie. Pero escucha lo que dice aquí: pero le prometió que se la daría en posesión, y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. Dios le profetizó naciones, Dios le profetizó territorio, Dios le profetizó multitudes sin tener hijos. O sea, si a usted le han profetizado hijos y no tiene esposa, es porque Dios le va a dar una esposa. Si usted tiene esposa y no tiene hijos, Dios también le va a dar hijos. Hoy declaramos que todo espíritu de esterilidad se rompe en el nombre de Jesús. Mujeres que no han podido tener hijos, declaramos que tienen hijos en el nombre de Jesús. Todo espíritu de esterilidad se va. Abraham ya estaba viejo. La matriz de Sara, dijo el apóstol Pablo en los Romanos, que ya estaba cerca, casi muerta, pero de ahí Dios levantó a un Isaac. Yo profetizo que los Isaac van a salir de esos vientres, que los Samuel van a salir de esos vientres, que los Juanes van a salir de esos vientres. Toda esterilidad se va en el nombre de Jesús, porque Dios es un Dios de vida. La esterilidad es maldición, y profetizamos fertilidad, fructificación en los vientres. Dice que Dios le promete a Abraham herencia, territorio.
Cuando usted camine con Dios va a ver lo sobrenatural. Cuando usted camine con Dios va a ver las promesas cumplirse. Cuando usted camine con Dios va a ver a sus hijos en la iglesia. Cuando usted camine con Dios va a ver a su esposo y converso en la iglesia. Cuando camine con Dios va a ver a su esposa en la iglesia. Cuando camine con Dios va a ver a su padre, a su madre, a sus hermanos y conversos en la iglesia. El éxito de que la palabra se cumple es que yo camine con Dios, es que yo camine con el Espíritu Santo, es que yo le crea a aquel que le ha llamado. Amén. El que lo ha llamado a usted no lo va a defraudar. El que lo ha llamado a usted no lo va a dejar en vergüenza. El que lo ha llamado a usted no lo va a dejar desamparado. Si Dios lo llamó a usted, usted es punta de lanza y detrás de usted viene su familia. Detrás de usted vienen sus hijos, detrás de usted viene su matrimonio, detrás de usted vienen sus vecinos, detrás de usted vienen sus amigos. Amén. Detrás de usted vienen las demás personas. El éxito consiste en caminar de la mano de Dios. El éxito consiste en que Dios sea el centro de mi vida, sea mi guianza, sea el que me va a llevar al destino profético que Él tiene trazado para mí. Para cada uno de ustedes Dios tiene un destino, Dios tiene un plan, Dios tiene una estrategia, Dios tiene un diseño y Él lo va a cumplir. Amén. Aleluya. No importa lo que se levantó, sino quién está con usted. Los hebreos no tenían miedo a ningún ejército, siempre y cuando el arca de pacto se estuviera con ellos. Entonces, si tenemos a Dios, no tenemos que temerle a nada. Si tenemos a Dios, tenemos que estar seguros. Puede ser que el miedo le invada en un momento, pero la fe disipa todo miedo. Hay que ver como Eliseo, que Dios nos abra los ojos espirituales y digamos a los discípulos que tengan los ojos espirituales cerrados: Señor, ábrele los ojos. ¿Para qué? Para que vean multitudes que nos están respaldando, multitudes de gente, de caballos, multitudes de ángeles nos van a proteger y nos van a guardar. Por eso el salmista decía: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Ahora no debemos temer. También decía: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré. La palabra temor aparece muchas veces en la Biblia, pero solo la fe en Dios, la confianza en Dios y la comunión con Dios va a hacer que el miedo se vaya. Amén. Cuando estamos en la presencia de Dios, vamos a ver la grandeza de Dios. Sadrach, Mesach y Abednego salieron del horno de fuego. Daniel salió del foso de los leones. Moisés salió al otro lado del mar, donde era difícil e imposible que sobrevivieran. A ellos sobrevivieron 40 años en el desierto y no perecieron por falta de comida, perecieron por falta de fe. Oigamos bien, es más fácil que usted sobreviva sin comida en un lugar, creyéndole a Dios porque Él provee, a que tenga comida y usted no crea, porque ellos no creyeron, tentaron al Señor, tentaron a Jehová, varias veces lo tentaron. Entonces el secreto consiste en que cuando yo camino con Dios, Él aumenta mi fe. Necesitaba hacer el pueblo de Israel. Los jóvenes pasaron, pero los viejos no. Los viejos no pudieron pasar. ¿Por qué? Porque murmuraron. La gente de fe no murmura. La gente de fe no empieza a ver el proceso, empieza a ver más allá del proceso, la tierra que fluye leche y miel, la palabra que no se ha cumplido. Si hay palabra que no se ha cumplido, caminemos. Si hay palabra que no le hemos visto, caminemos. Si hay palabra que el enemigo quiere obstaculizarla, caminemos. Amén. Para Moisés no fue fácil, para David no fue fácil, para Gedeón no fue fácil, aún para Jesucristo no
Y lo venció en la cruz del Calvario. Amén. La muerte de Jesús fue el golpe más letal para Satanás. Por eso la palabra dice que Satanás iba a ir al carcañal, pero él iba a ir en la cabeza. La serpiente fue herida en la cruz del Calvario. Jesucristo fue herido con propósito: llevar nuestras iniquidades, llevar nuestros pecados, llevar nuestras enfermedades, llevar todo lo malo del ser humano, llevar toda la herencia de Adán crucificada para darnos una herencia de bendición y poder heredar la vida eterna. Él fue el que dio su vida por usted y por mí. O sea, si ellos no la vieron fácil, ni Jesucristo, tampoco nosotros, pero el mismo Dios de Abraham, el mismo Dios de Isaac, el mismo Dios de David, es el mismo Dios nuestro. Amén. Y si ellos caminaban con Dios, nosotros caminemos con Dios. Elías caminó con Dios, porque él decía: pero mi alma es Jehová, en cuya presencia estoy. Nadie puede decir en cuya presencia estoy si no camina con el Espíritu Santo. Elías caminaba con el Espíritu Santo, Moisés caminaba con el Espíritu Santo, Pedro caminaba con el Espíritu Santo. Decía que no era Pedro, no era la sombra, dice que el cántico. Dice que Pedro tenía que el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo. Entonces, cuando yo camino con el Espíritu, su poder debe envolver, no solo para mí, sino también para impartirlo. Dice: engrandeceré tu nombre y será bendición. No solamente tiene que ver la bendición con dinero. Vamos a bendecir a la gente orando por ellos para que se sanen. Amén. Vamos a bendecir a la gente poniendo las manos sobre ellos para que sean libres de toda enfermedad, de todo ataque, de todo dolor, de todo hechizo, de toda brujería. Amén. Tenemos autoridad de Cristo. Tenemos el poder de Dios en nuestras manos. A través de las rodillas tenemos la comunicación con el Señor. Y cuando levantamos las manos, las cargas nuestras se van, salimos recargados para ir a bendecir a un pueblo que necesita una palabra, un pueblo que necesita un milagro, un pueblo que necesita una sanidad. Vamos al verso 17, Hechos 7:17. Cuando caminas con Dios, los mares se abren. Cuando camines con Dios, el fuego no lo va a quemar. Cuando camines con Dios, los panes y los peces serán multiplicados. Cuando caminas con Dios, el harina y el aceite no va a faltar, sino que se va a multiplicar. Cuando camines con Dios, los muertos van a resucitar. Cuando camines con Dios, los matrimonios se van a restaurar. Cuando camines con Dios, los enfermos se van a sanar. Cuando camines con Dios, los paralíticos se van a levantar. Dice la Biblia, Lucas 1:37, porque para Dios no hay nada imposible. Amén. Vamos a Hechos 7, verso 17. Escuchen lo que dice. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa, a mí me gustó, por eso agarré este versículo. Dice: pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto. Escuchen, hay una palabra poderosa. En primer lugar dice
espiritual en el reino de Dios. Si sembramos lo espiritual ganando almas para Cristo, las necesidades suyas van a ser suplidas. A veces siente que ya no puede, pero Dios siempre llega a tiempo. Dice aquí, cuando se acercaba el tiempo de la promesa, siempre hay un cambio, siempre hay un tiempo. Que ese tiempo no lo detiene nadie, que ese tiempo no lo detiene ninguna persona. Nadie va a detener el tiempo de Dios. Nadie, ni el diablo, ni los hombres, ni nadie. Lo que es para usted nadie se lo va a quitar. Lo que es para usted Satanás no se lo va a quitar. Se le va a oponer sí, pero no va a prevalecer en contra suya. Porque si camina con Dios, usted va a tener victoria. Amén. Hasta lo malo le va a llevar a bien. Hasta lo malo viene para que usted tome ¿qué? Madurez, para que tome sabiduría, para que aprenda a confiar en Dios, para que enmiende los errores que ha cometido. Todos cometemos errores en la vida. David pecó. David pecó. Hombres de la Biblia fallaron. Unos se arrepintieron, otros no se arrepintieron. Pero podemos ver que cuando hay arrepentimiento hay restauración. Cuando no hay arrepentimiento no hay restitución ni restauración. Nabucodonosor fue un rey que tuvo gloria. Muchos reyes tuvieron gloria. Unos vivieron para Dios, otros no vivieron para Dios. Todos aquellos que no reconocieron el señorío y el gobierno de Dios no pudieron prevalecer. Sus reinos podrían haber sido más históricos, pero no lo fueron, porque muchos se fueron en pos de ídolos, en pos de otros dioses, hicieron lo malo ante los ojos de Dios. Pero todos aquellos reyes que se humillaron, todos aquellos reyes que convocaron ayuno, todos aquellos reyes que convocaron oración, todos aquellos reyes que buscaban la voz de los profetas, esos reyes fueron honrados por Jehová. El que honra a un profeta, honra a Jehová mismo. El que pone el oído a la voz de un profeta, pone el oído a la voz de Dios mismo. Amén. Por eso necesitamos profetas hoy que nos den la palabra del Señor, pero profetas de Dios, profetas que vivan en su presencia, profetas que caminen con Dios. Es que no todo profeta camina con Dios. Es cierto. Hay profetas que caminan detrás del dinero, de la fama, de la vanagloria. Usted camina detrás del Espíritu Santo, detrás de lo sobrenatural, detrás de la presencia de Dios y lo demás es añadido. Amén. Dígalo, profeta. Caminar con Dios es ser direccionado por su voz y por su palabra. Nadie puede caminar con Dios si no obedece. Si usted no obedece a Dios, usted no puede caminar con Él. Yo puedo caminar con alma, que yo lo escuche, que yo lo obedezca, que Él me diga. Una cosa necesito para ser guiado por Dios, y es humildad. Es humildad. La humildad hará que Dios le dé más revelación. En Dios. Dios no le va a dar revelación a usted si usted no obedece. La obediencia abre la puerta a la revelación del Espíritu. Dice que la obediencia trae la puerta a la obediencia. Número uno, cuando camina con Dios, camina bajo dirección. Cuando camina con Dios, camina bajo dirección. Por eso leímos
versículo 12. Cuando camina con Dios, camina bajo tensión. Dice el verso 8 al 12. Por la fe, lo que les hablaba, fe. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir, dice, como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Escuche, Abraham salió sin saber a dónde iba. Mucha gente, si no me decís para dónde voy, no voy. Hay que avanzar en el camino, Dios me va a mostrar. En el camino Dios me va a revelar. En el camino Dios me va a dirigir. Dice el 9. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaban la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, escuche, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Le repito esa palabra, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. 12. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo, en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar, de un hombre ya casi muerto, dice la palabra, de una mujer estéril, dice la palabra, porque creyó que era fiel el que había dado la promesa. Entonces usted debe de creer que el que le dio la promesa es fiel, que el que le dio la promesa es justo, que el que le dio la promesa es veraz. No importa lo que le prometió a Pedro, no importa lo que le prometió el Señor, usted espere. Ahora, cuando camina con Dios, camina bajo dirección. Si no sabe dónde ir, Dios le mostrará el camino. Usted dice, yo no sé qué hacer. Usted dice, yo no sé qué camino tomar. Avance, el Señor le mostrará el camino. A Israel lo vio de noche y lo vio de día. Dios le hablará por medio de la Biblia y a través de sus profetas, pastores, maestros, evangelistas. Debemos de leer la palabra para ser direccionados. Si queremos caminar con Dios, debemos leer la Biblia y también debemos aprender a escuchar la voz del Espíritu Santo. Escuche esto, lo que el Espíritu Santo me dijo. El enemigo le teme a alguien que sabe a dónde va. Se lo voy a repetir. El enemigo le teme a alguien que sabe a dónde va. Y Dios me decía, por eso el enemigo quiere desviarlo del propósito, quiere desviarlo del objetivo, porque sabe que al cumplirse ese objetivo va a ser una amenaza. Abraham no era una amenaza, pero ya un Isaac sí, ya un Jacob sí, ya 12 tribus sí, porque de ahí venía el Mesías que le iba a derrotar definitivamente. Amén. De Abraham venía el Mesías que le iba a derrocar definitivamente e iba a perdonarme a mí e iba a perdonarlo a usted por el sacrificio. Entonces el diablo le tiene miedo a los finales y no a los inicios. Muchas veces el diablo nos teme cuando iniciamos y no sabemos para dónde vamos. Ahí donde necesitan padres espirituales, ahí donde se necesitan profetas, ahí donde necesitan mentores que guíen al pueblo y que los lleven al destino por el cual nacieron. Muchos nacieron para alabanza, otros nacieron para ser músicos, otros nacieron para ser apóstoles, otros para ser pastores, otros para ser profetas, otros para ser maestros, otros para ser evangelistas, otros para ser empresarios, otros para ser reyes y otros para ser sacerdotes. No todos van a estar en tiempo completo en la iglesia, pero cada quien nació para exaltar el nombre de Jesús y extender su reino. Amén. Entonces, cuando alguien sabe para dónde va, el diablo le teme y por eso el diablo se pone en medio.
serpientes y muchos animales salvajes, no por su naturaleza, sino también por temor lo atacan. Ellos se defienden. Ellos muchas veces actúan no solo desde el instinto salvaje, sino también que actúan desde el instinto de defenderse. Entonces, cuando el diablo ataca a alguien, no solamente es por derribarlo, no solamente es por derrocarlo, sino porque tiene miedo. ¿Por qué creen que quería matar a Moisés cuando estaba pequeño? ¿Por qué creen que quería matar a Jesús cuando estaba pequeño? Por miedo. Tenía miedo, tenía temor. Tenía miedo que en medio de toda esa gente que fue esclava saliera el Mesías de ahí. Tenía miedo de que en medio de todos aquellos niños en el tiempo de Herodes estuviera el Mesías ahí que estaba. Pero el diablo no pudo. Había profecías del nacimiento del Mesías desde el Antiguo Testamento, años anteriores. El diablo hizo muchas cosas. ¿Por qué creen que puso esterilidades en mujeres? Porque no quería que el Mesías naciera. El Mesías nació y la buena noticia es que el mismo que vino va a volver por nosotros. Amén. Y si Dios dijo que va a venir por mi iglesia, va a venir por mi iglesia, va a venir por mí, va a venir por usted. O sea, toda la palabra profética que está en la Biblia se va a cumplir, palabra por palabra. Así que las promesas que nos ha dado a través de los reinos del Espíritu Santo, esperemos los que vendrán. Amén. No se desespere, no nos desesperemos. La palabra que le dio para su familia, la que le dio personalmente, la que dio para esta casa se va a cumplir. Yo tengo seguridad. A veces uno se carga, a veces uno se agobia, a veces Dios dice aquí, viene el diablo y envía un espíritu contrario, pero yo permanezco creyendo. Dios no es mentiroso. Mentiroso es el diablo. Número 2. Cuando caminas con Dios, lo sobrenatural se manifiesta. Cuando caminas con Dios, lo sobrenatural se manifiesta. No importa quién se ha burlado de usted, usted va a ver la mano de Dios en sus finanzas. Va a ver la mano de Dios en la iglesia. Después de que tenía sillas de plástico, va a tener sillas acolchonadas. Después de que los ventiladores se afinaron, va a tener aire acondicionado. Después de que la gente no quería llegar, va a ser un lugar suficiente su ministerio, su casa, su sala. Después se van a pelear por querer agarrar silla. No todo el tiempo va a haber escasez, no todo el tiempo va a haber desánimo, no todo el tiempo va a haber deuda. Si yo camino con Dios, lo sobrenatural se va a mover, lo sobrenatural se va a manifestar en mi vida, en su vida, en su casa, donde usted vaya. Las señales no van a seguir, los obstáculos van a ser removidos. Cuando usted camine con Dios, los obstáculos se van a remover, los obstáculos se van a quitar. El mar se abrió, el Jordán se abrió. Todo lo que venía en contra del pueblo de Israel fue derrotado. Los filisteos fueron derrotados. Todos los ejércitos que se levantaron, pero ¿cuál es el secreto? Caminaban con Dios. El arca de pactos estaba ahí. Amén. No permita que el enemigo le robe la relación con Dios. Y le voy a decir algo. Cuando el arca de pactos fue robada por los filisteos, hasta Dagón, sus manos
y que vengan al arrepentimiento, que vengan a los pies de Cristo, que no sean esclavos de Satanás, sino que sean servidores de Cristo. Amamos a las personas, pero aborrecemos la práctica de la hechicería, o abominación a Jehová. Entonces todo brujo se va a enfermar en el nombre de Jesús. Va a tener que postrarse ante la presencia de Dios, no ante ningún humano, sino ante la presencia, porque aún los brujos creen en Dios, pero están cegados. No hay poder más alto que el poder del Altísimo. Amén. Dios le dará un descanso sobrenatural. Escuche, cuando camina con Dios, Dios le va a dar un descanso sobrenatural a su vida. Te va a reposar en Él. ¿Por qué? Porque cuando caminamos con Dios sabemos esperar. Lo que estresa, lo que molesta y lo que carga es lo que no se sabe esperar. No saber esperar se llama impaciencia. Y el fruto del Espíritu Santo es paciencia. Entonces vamos a vivir una temporada de descanso sobrenatural. Y descansar no significa no hacer nada. Mientras yo trabajo, Dios va a trabajar. Mientras yo avanzo, Dios va a trabajar. Mientras yo camino, Dios trabaja por mí. Porque no es con espada, no es con armas, no es con fuerza humana, ni con ejército, sino con su Santo Espíritu. Amén. Así vamos a vencer. Dios usará lo que tiene para darle victoria. Dios usará lo que usted tiene para darle victoria. Mire, usted no diga que no tiene nada porque algo tiene. No diga que no tiene ropa porque algo debe de tener. No diga que no tiene dinero porque algo debe de tener. No diga que no tiene nada porque siempre hay algo. Dele gracias a Dios por ese algo que se va a multiplicar. Dele gloria a Dios por ese algo que se va a multiplicar en su casa, se va a multiplicar en su familia. Pero cuando somos mal agradecidos, ese algo se disipa, ese algo se termina. Pero cuando somos agradecidos, ese algo tiene que multiplicarse. Amén. Ese algo tiene que expandirse. Ese algo. Una iglesia puede ser pequeña, pero ese algo tiene que multiplicarse. Recuerda el versículo anterior, que cuando se ha acercado el tiempo del cumplimiento de la promesa, dice que Israel se multiplicaba. Entraron pocas personas en tierra de Gosén y ellos se convirtieron en multitudes. ¿Quién profetizó las multitudes? El Señor Abraham. Le digo, tu descendencia va a ser como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Con ese poquito de gente que entró a tierra de Gosén, esa gente se fue multiplicando y fueron las multitudes que había profetizado Jehová de los ejércitos a Abraham. Dios le dio una palabra a Abraham y la palabra era multiplicación. Tenían miedo. Viene el edicto de matar a todos los pequeños, niños pequeños, pero el diablo no detuvo la promesa, no detuvo la palabra, no detuvo la bendición. Número 3. Cuando caminas con Dios, las promesas se cumplen. Repito, cuando caminas con Dios, las promesas se cumplen. Y le voy a decir algo que es importante, porque a la gente no se le cumple la palabra, porque no camina con Dios. ¿A cuánta gente se le ha profetizado aquí? ¿A cuánta gente yo he profetizado en muchos lugares? Y hay gente que dice, porque yo no miro lo que Dios me dijo. Ahora, ¿está haciendo lo que yo le digo que hiciera? Ahora, ¿está caminando en sintonía con Dios? Sin Dios no hay palabra activada. Él tuvo que cumplir, este hombre llamado Abraham, lo que Dios le dijo: salga de su tierra, salga de su parentela. Mucha gente está en la comodidad. Así no se cumplen las promesas en la comodidad. Dios le dijo a Josué: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Hay que hacer algo. Hay que hacer una acción. Hay que poner por obra. Pero esperando no. Hay que esperar, pero caminando, trabajando, avanzando. Hay clientes que le van
historias en el Facebook, historias en Instagram para vender. Dios cumplirá las promesas a los que le obedecen. Escuche, Dios cumplirá las promesas a los que le obedecen. O sea, si hay gente que no es obediente, no se le va a cumplir. No porque Dios no es mentiroso. O sea, Dios no es mentiroso. Pero si la gente es floja, aguada, acomodada, no va a haber respuesta. No va a haber promesa cumplida. No va a haber bendición. Puede ser que se muera alguien y no mire eso. Pero que ellos obedecen. Y el obedecer, se lo voy a decir de esta manera, que el obedecer no significa ser perfecto. Hay gente que cayó en pecado, hay gente que tropezó, pero se levantó y siguió en obediencia y se cumplió su promesa. David pecó, recibió consecuencias, sí, pero la palabra se cumplió en él, porque se unió delante de Dios. Dios cumplirá las promesas a los que las esperan. Número uno, Dios cumplirá las promesas a los que obedecen. Número dos, Dios cumplirá las promesas a los que le esperan. ¿Qué esperan ustedes? Mire, se lo voy a decir de corazón. De corazón. Sin importar que me critiquen en un futuro en las redes sociales. Para el 2026 yo estoy esperando la promesa de un carro porque lo necesitamos ya. Necesitamos un carro para salir. Para que vayamos con los líderes. Para que nos movilicemos. Yo ya solté la palabra. Ahora hay que esperar el cumplimiento. Pero ¿qué le voy a hacer? Caminar con Dios. Caminar con el Espíritu Santo. Avanzar en el reino. Dios va a saber lo que va a hacer. ¿De qué manera lo va a hacer? Pero la palabra se va a cumplir. Todo lo que tengamos tiene que ser disposición del reino de Dios. Si Dios bendice a los impíos, también va a bendecir a su pueblo, pero tiene que activar la fe. Dios quiere bendecirlo y le voy a decir algo, siempre en temporada de escasez para que la cosecha la vea. Porque a veces esperamos tener para sembrar, en escasez también se siembra, para que vea cómo Dios hace un rompimiento en sus finanzas, cómo Dios hace un rompimiento en su negocio, cómo hace un rompimiento en su vida. Necesitamos nosotros tener una fe, y sigo porque ya el tiempo ya no me da. Número 3, Dios cumplirá las promesas de los que avanzan. Dios cumplirá las promesas de los que avanzan. Es que esto no es de retroceder, esto es de avanzar, esto es de caminar y avancemos con los que avancen. No retroceda, no espere a nadie, diga, si querés seguirme, si querés alcanzarme, si querés yo voy por adelante, si querés yo voy caminando, si querés yo voy para el culto, si querés yo voy para el ayuno, si querés yo voy para el evangelismo, si querés yo voy para la célula, si querés yo voy para la oración, que nos sigan. Y ahí va a ver las promesas cumplirse. ¿Cuánto he orado yo para que Dios le dé casa a gente de aquí? ¿Cuánto he orado yo para que Dios le dé un carro a la gente que se mueve aquí? Dios lo va a hacer. La gente me puede criticar. Yo hablo de lo material. Pero siempre le voy a hablar de la palabra. Yo no lo voy a dejar un carro para que se pierda. Un carro para que se aparte de Dios. En ese carro usted va a traer a su familia, va a traer a sus hijos. Si es posible, va a traer vecinos a la casa de Dios. Va a ser de bendición a su vida. Va a ser de bendición a su casa. O lo puede utilizar en su trabajo para vender verduras, para vender lo que sea, y el alimento no va a faltar en su casa. Para dar leña, el alimento no va a faltar a su casa. Es que Dios no quiere familias que padezcan de hambre. Dios no quiere familias, niños que padezcan de desnudez y que no tengan cómo vestir. La gente critica porque quiere y no le gusta sembrar, no le gusta dar. Pero yo sí creo que Dios va a bendecir a su pueblo. En su tiempo Dios lo va a bendecir. Porque si fue fiel usted en lo poco, Dios le va a dar más. Amén. El secreto
de la abundancia es ser fiel con Dios, caminando con Él, siendo direccionados. Póngase de pie.